Ok, jóvenes, muy buen día. Eh, Gracias a todos por estar presentes. Les pido mil disculpas, un poquito de atraso de parte mía, no es de parte de ustedes, su internet y todo está correcto. Eh, Estoy en otro lugar, entonces se me hizo un poquito difícil poderme conectar rápidamente, pero acá estoy, listos para continuar con la clase. Feliz domingo a cada uno de ustedes y pues ya nos incorporamos y a darle continuidad al programa del curso. Para poder iniciar con la clase, quisiera saber si tienen ustedes dudas con relación a lo que vimos en las 2 semanas anteriores, que fueron los casos prácticos, el balance general y el estado de resultados. ¿Por qué les pregunto esto? Porque si tienen dudas, estamos a tiempo para poderlas resolver, algo que se quisiera ampliar. Ahorita, pues como ya vimos los dos casos prácticos, o en este caso la resolución para el mejor entendimiento y la mejor comprensión para los compañeros que por alguna razón ya se les olvidó algo, o los que no tienen mucha relación con el tema, o los que no saben mayor cosa del tema, al final traté de encauzarlos a lo que es el contenido, porque lo que pasa es que lo que viene ahorita son las presentaciones y entonces puede hacer que el lenguaje en el que yo les hable se les vaya a dificultar comprender. Pero ya ahorita, después de haber visto cada uno de los estados financieros, balance general y estado de resultados, me comprendan más. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna duda. De igual manera, ahorita lo que toca es la teoría. Entonces, por eso es de que les estaba preguntando si tienen ustedes alguna pregunta. De igual manera voy a empezar voy a continuar con lo que me quedé la semana anterior, que era con la teoría. Entonces, ya se está proyectando. Perfecto, ahí tenemos. Bueno, vamos a ver acá, pues. Y entonces, la primera semana de clases empecé con la presentación y nos quedamos más o menos por acá, porque tengo anotado más o menos dónde nos quedamos, y de ahí fue donde ya empecé yo a analizar en el desarrollo de la clase si era necesario poder mejor desarrollarles el estado financiero o los estados financieros, balance general, estado de pérdidas y ganancias, para que me comprendieran, porque la teoría o las presentaciones va a hablar de lo mismo, pero ya con ustedes un mejor panorama. Entonces, bajo ese orden fue que cambié más o menos lo que llevaba de la clase o lo que tenía que impartir de la clase para que nos adelantáramos y viéramos los ejemplos y vieran ustedes de dónde salían las cuentas, dónde se integraban, qué era lo que, a qué era lo que nos llevaba. Yo teniéndolo claro, porque pues por lo que he visto en algunos de ustedes que han tenido la oportunidad de interactuar conmigo, es de que ya han comprendido mejor. Entonces ahorita pues nos trasladamos a lo que es la teoría, parte de las presentaciones, y ustedes me pueden hacer sus preguntitas conforme se vaya desarrollando la clase. Aquí siempre estamos para poder resolver a ustedes las dudas y que el mensaje vaya un poquito mejor, más direccionado y que se dijera de mejor manera por la parte de ustedes. Entonces, continuando con la última diapositiva, pues nos quedamos que eran las NIC. Entonces, las NIC son las normas internacionales de contabilidad que regulan la presentación de los estados financieros. Estas, a su vez, se vuelven complemento de, ojo, cuando se hacen los estados financieros o se elaboran los estados financieros, de primera mano, acá en nuestro país, estos estados financieros deben de estar apegados a las leyes que regulan el entorno del comercio dentro de nuestro país. ¿Y cuáles son esos? Bueno, las leyes que indica la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, de acuerdo a sus reformas y sus reglamentos. Entonces, tanto en porcentajes, etcétera, etcétera, que se necesitan cumplir para que los estados financieros estén correctamente. Luego, tenemos lo que son las políticas internas de las compañías, de cada compañía. En este caso, pues cuando vayamos a hablar de una política de una compañía o de una política para poder presentar los estados financieros, son reglas que la junta directiva de la empresa ha establecido para poder realizar los estados financieros. Por ejemplo,
Vimos nosotros en la elaboración del balance general el tema de las depreciaciones. Y tal vez de esto pues, me van a comprender ustedes un poquito mejor, en donde las empresas están apegadas a la ley y la ley del impuesto sobre la renta indica, por favor, cada empresa que compre un activo fijo lo puede depreciar de acuerdo al porcentaje que indica la ley. Y los porcentajes están establecidos y a eso me refería con la parte reguladora que establece la presentación de los estados financieros. Entonces les dice, para mobiliario y equipo un 20%, para mobiliario y equipo un 20%, para herramientas un 25%, para equipo de cómputo un 33.33% y así sucesivamente. Pero lo que no les aclara y lo deja a criterio de la propia empresa es en qué momento usted empieza a realizar ese cálculo. Entonces dice uno, bueno, en el momento que que yo compro el bien y tengo la factura a partir de esa fecha. Y recordemos que muy difícilmente yo voy a adquirir un bien el 1 de cada mes o el 31 de cada mes, por lo regular es en fechas intermedias del mes. ¿Por qué les explico esto? Porque aquí es donde entra ya una política de la empresa donde dice, independientemente de la fecha que usted compre el bien, el contador o el auxiliar de contabilidad debe de empezar a realizar el cálculo de la depreciación de ese activo al primer día del mes siguiente de la compra. Quiere decir que si usted lo compró, por ejemplo, el 8 de agosto, usted, independientemente de que lo empiece a utilizar el 9, 10 de agosto, ustedes empiezan a calcular la depreciación a partir del 1 de septiembre. Esa es una política interna de la empresa y que no está faltando a la ley reguladora del ente fiscalizador, que en este caso sería la SAT, porque usted va a seguir calculando el porcentaje que indica. Si es un mobiliario equipo, es un 20%. Lo único que hizo es que corrió la fecha por política de la compañía. Entonces, ahí es donde entra a jugar ya el ente fiscalizador con sus porcentajes legales y que uno debe de cumplirlos como empresa y la política interna de la compañía. Y tradicional vienen las normas internacionales de contabilidad, que de acuerdo a ello dice que son los requisitos de las normas que establecen el marco conceptual para la preparación de los estados financieros. Y entonces ustedes dicen, ups, y entonces, ¿a quién le hago caso? ¿O qué, en qué consisten estas normas? Entonces, de primera mano les dije, la ley del impuesto sobre la renta regula todo el tema impositivo de impuestos, valga la redundancia, para que todas las empresas, personas que generan riqueza dentro de este país deban de pagarle un impuesto al fisco. Y ya lo vimos, por ejemplo, con el cálculo del estado de resultados, en donde calculamos el ISR para una empresa que había generado utilidad. Esa es la ley del impuesto sobre la renta y que son las leyes que regulan la parte fiscalizadora. Hay otras leyes, pero más adelante las vamos a ir entendiendo. Segundo, están las políticas internas de la compañía. El ejemplo claro fue el tema de la depreciación, en donde la empresa dispone en qué momento depreciar el activo. Lógicamente no va a ser 2, 3 meses después, lo que interesa es marcar un orden. Otro orden puede ser como política, es todos los activos se deprecian por el método indirecto. Entonces usted no puede, como contador o como auxiliar de contabilidad, no puede depreciar por el método directo, porque ya existe una política. Entonces, esa sería el segundo reglamento o segunda ley reguladora. Y la tercera es las normas internacionales de contabilidad, que estas rigen su presentación a modo, si lo queremos ver así, internacional. ¿Por qué? Porque hay empresas que presentan sus estados financieros en otros países. Y entonces recordemos que el lenguaje o la forma de analizar de cada país es diferente, pero existen estas normas para que en su presentación pueda ser más entendible y se pueda acoplar a otros países para su mejor comprensión y entendimiento. Y estas normas rigen Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México, Estados Unidos, que es la forma de poder hacer más comprensibles los estados financieros para todos los países. No sé si ahí me entienden o me logran comprender.
Ok, bueno, ahorita estoy viendo el mensaje Guadalupe Ayala. ¿Me pueden ustedes confirmar si me están logrando ver, si me están logrando tener buena señal? Porque ya me dice, em, no sé si es compañero o compañera, eh, que no se logra ver el video bien, que está distorsionado. ¿Me pueden ustedes confirmar? Disculpen, porque si eso se da, pues ya buscamos una opción, a ver qué se hace. Ahí estamos, me está escribiendo alguien, vamos a ver qué me dice, que me confirmen alguien, porque a veces también puede ser la señal donde nos ubiquemos. Y ahí está. Perfecto, yo les agradezco mucho. Eh, no estoy en mi casa, digámoslo así, en mi hogar, sino que estoy fuera, pero tal vez me estaba costando un poquito porque estaba agarrando la señal de acá, pero ya está la señal. Entonces quiere decir que sí se ve bien. Entonces, perfecto. Entonces, Guadalupe. No es Guadalupe Esparza, ¿no? ¿Verdad? Ya quería que me cantara una canción. Perdón, me gusta a veces bromear y me gusta a veces molestar y no quiero que lo tomen a mal. Entonces, compañero, compañera, la señal parece que sí está bien, posiblemente sea su señal, pero no hay problema. Ahí poco a poco los videos, de todos modos, yo voy mandándoles posteriormente el enlace de Google Drive para que ustedes puedan ver el video posteriormente o puedan repasar. Bueno, gracias por sus respuestas. Perfecto, entonces ahí estamos. Muy amable. Entonces ya les comentaba que esa es la figura que manejan las normas internacionales de contabilidad. Entonces ahí se recuerdan, cuando estén ustedes revisando estados financieros, primero, por favor, le dicen ustedes al contador, necesito revisar sus políticas internas. ¿Por qué? Porque eso les va a dar a ustedes una guía, una ayuda para saber cómo están los estados financieros. Las leyes reguladoras ya las debemos de saber todos. Ese es otro chancecito que ustedes tienen, porque al final las leyes fiscalizadoras de nuestro país las debemos de nosotros de tener bien claras. Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta. En la ley del impuesto sobre la renta se encuentran muchos procedimientos a realizar cuando se establecen estados financieros. Por ejemplo, está los porcentajes que hay que determinar para las depreciaciones, el porcentaje que hay que calcular para el impuesto sobre la renta, la reserva legal, está el impuesto para las retenciones para algunas personas que están afectas a otro régimen. Me meto aquí solamente para que ustedes me vayan más o menos entendiendo que hay ciertas leyes que van a regular también el desarrollo de los estados financieros. Y por ejemplo, en este caso, cuando yo les digo que otras personas que están afectas, es porque dentro de nuestro país tenemos dos formas de operar que son las más comunes. Está el de utilidades y está el opcional simplificado. El régimen de utilidades es el que yo les presenté, donde les hice el estado financiero y había que calcularle un 25% a la ganancia de la empresa. Y se maneja más para las sociedades, las empresas donde hay accionistas, donde hay personas que aportan capital, que es el más común. Pero también existen personas individuales que prestan un servicio. Ojo, o hay sociedades que prestan un servicio. Vamos a ver, no se me vayan a confundir y no los quiero confundir. Hay empresas que son sociedades y empresas que prestan servicio. Las empresas que son sociedades, pues en su entorno, pues está, se puede decir, complementada por socios que aportan capital. Y empresas que prestan servicio puede ser también con socios o bien puede ser una persona individual. Pero estas personas que prestan servicios están afectos a otro cálculo de impuesto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que controlar porque a veces nosotros como sociedad SA o empresa de accionistas contratamos proveedores que son por este lado, están registradas por este lado y lógicamente nosotros les tenemos que hacer cierta retención. Entonces, esto solo se los explico, no los quiero atormentar ni quiero que ustedes se compliquen ahorita que les dé dolor de estómago en plena mañana, pero solamente para que ustedes vayan más o menos comprendiendo. Esto que les estoy diciendo de este tipo de empresas que son de servicio
y que son del régimen opcional simplificado, o en este caso que se les hace una retención por medio de otro cálculo, no es necesario que ahorita lo comprendan, porque a mí me interesa que ustedes analicen eso. ¿Es parte elemental? Sí, pero si yo me meto a eso, entonces ya como que el arbolito se va expandiendo más y el tema se vuelve más complejo. Entonces lo que yo no quiero es eso porque, como les repito, yo tengo acá en el salón compañeros que se les dificulta. Y si ahorita se les está dificultando, pasarme a esta rama se va a complicar más. Entonces no quiero eso, pero se lo estoy explicando porque es parte de lo que debemos de saber. Ya más adelante habrá una forma de que ustedes puedan entender esto, ya sea ustedes investigando, ya sea ustedes platicando, conversando con colegas, o en su caso, pues metiéndose a un curso extra que les va a poder ampliar esto. Si me preguntan a mí, yo no lo aprendí de la noche a la mañana, por eso no pretendo que ustedes entiendan esto ahorita, pero tampoco quiero que ustedes se compliquen, que se estén atormentando. Solo les hago la explicación para que vean ustedes de que esto tiene muchas ramitas y se va expandiendo el tema. Esta carrera o esta rama es muy amplia, tiene campo para todos. Pero al final, regresando, pues ya les decía yo, la parte fiscalizadora tiene que comprender todo ese tipo de términos, como por ejemplo también a los trabajadores de la compañía, de la sociedad, hay también que hacerles una retención de un impuesto. Y eso lo tenemos que tener nosotros acá, y eso está pegado a la ley del ISR, en donde cuando yo presente los estados financieros, esto debe estar pulidito y debe de cumplir con esas leyes que son las de la Superintendencia de Administración Tributaria, el Código Tributario. Entonces, al final, es importante que ustedes sepan eso. Bueno, y luego, pues tenemos las normas internacionales de contabilidad, que estas son las que, como les mencioné, establecen la forma de presentar los estados financieros, porque en su momento pues, hace que mi empresa, esta sociedad, vaya a tener una relación comercial con el país de Nicaragua, El Salvador, México, Honduras. Y entonces, para que estos amigos puedan comprender también cómo está la integración de los estados financieros o viceversa. Ellos me trasladen sus estados financieros y yo los pueda comprender porque deben de estar apegados a normas internacionales de contabilidad. Si tienen dudas, láncenlas, pregunten y aquí yo estoy con gusto para poderlos atender. Bueno, objetivos de las NIC. Aquí se las voy a colocar. Entonces, ahí está. Dice que el objetivo de la NIC son, por ejemplo, A, asegurar que los estados financieros cumplan con los requisitos de presentación y revelación, que es lo que yo les he comentado. Simplemente que cumplan con la información a cabalidad, sin dejar por un lado la parte legal de nuestro país y sin dejar sin ningún lado el orden jerárquico o el orden de presentación de acuerdo a cómo indican los accionistas. A esto le llamo yo políticas. Luego tenemos que las divergencias o casos especiales sean tratados en forma particular. En este caso, esto se traslada a otro estado financiero cuando resulta que hay algo un poquito complejo en la presentación de los estados financieros. Y esto que es algo complejo, para que se entienda mejor, se traslada a una nota explicativa en los estados financieros. Y ya van a entender ustedes a qué me refiero con eso. Entonces, esto se deja en claro porque, por ejemplo, en el caso de los activos fijos, cuando uno lee los estados financieros, por lo regular algunas empresas presentan sus estados financieros y colocan un reglón nada más donde dice activos fijos de la compañía, 2 millones de quetzales. Y entonces dice uno, 2 millones de quetzales. Ah, bueno, ¿y cómo se integran esos 2 millones? Porque lógicamente ustedes como lectores de los estados financieros van a querer saber cuánto es de vehículos, cuánto es de mobiliario, cuánto es de herramientas y etcétera. Entonces existe una nota y a la par de plano les colocan una nota donde dice nota número 26. Y entonces ese es otro estado financiero en donde se le denomina a este estado financiero que explica las notas a los estados financieros. Ahí lo vamos a entender más adelantito. Entonces, ¿qué es lo que hace? Explica todo lo que en los estados financieros no se puede eh, eh, ver fácilmente. Porque si no, cuando la junta directiva, los accionistas, los dueños vean los estados financieros, va a ser un pergamino. Y a estos señores, por lo regular, no les gustan las cosas así, les gustan las cosas bien sencillitas, resumidas, sin tanto
alboroto. Pero siempre va a existir una duda en donde ellos van a querer una ampliación. Entonces, para eso existe este estado financiero, que son las notas explicativas. Entonces, lo vamos a ver o lo vamos a comprender. Y entonces me dice que las divergencias o casos especiales sean tratados de forma particular. En el C me dice suministrar una guía de la estructura de los estados financieros, que es como que las notas a los estados financieros nos da una guía de cómo están integrados. Entonces dice, bueno, en el primer tomo usted encuentra el estado de pérdidas y ganancias, seguido el tomo 2, que es el balance general, el tomo 3, el estado de flujo de efectivo, el tomo 4, el estado de cambios en el patrimonio, y el tomo 5, las notas explicativas, que es donde en esas notas está esa guía, por decirles así, donde explica cómo están integrados los estados financieros. Luego dice, en el D, establecer el marco conceptual, los recursos prácticos sobre asuntos como materialidad, funcionamiento, selección de criterio contable, consistencia, presentación de información comparativa. Estos requisitos, simple y sencillamente, son como que las políticas que se deben de establecer de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Todo va a tener relación. Materialidad, por ejemplo, ¿qué es lo más importante que presentan los estados financieros? Funcionamiento, la forma de operar, ¿sí? Selección de criterio contable, ¿cómo vamos a registrar nuestra contabilidad de acuerdo a lo que indican las normas? Consistencia, siempre mantener la misma forma de hacer esos registros contables. En este caso, pues, por ejemplo, yo empecé a depreciar el año por el método indirecto, pero yo no me puedo cambiar al método directo a los 2, 3 meses. Debo de ser consistente en la forma de operar. Presentación de información comparativa. Se solicita que se haga estados financieros comparativos porque esto le da una mejor visualización a la junta directiva de ver cómo ha sido su desempeño o su desenvolvimiento de un año con otro año. Por ejemplo, ahorita estamos en el 2022. ¿Creen ustedes que le serviría a la junta directiva saber cómo fue su desempeño en el 2021? En el 2021 estábamos en plena pandemia. Todos sabemos de que fueron un par de años bien complicados y difíciles para el tema empresarial. Muchas empresas quebraron, pero nos podría servir cómo estábamos en ese momento. ¿Y por qué? Ya sabemos de que estábamos con saldos rojos, pero resulta que la junta directiva no se le va nada y lo primero que dice, mire, usted en el 2021 ejecutó la eficiencia de la empresa, sí mantuvo saldos rojos, pero no fue tanto como los tiene hoy. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está generando esas pérdidas del día de hoy, por ejemplo? O tal vez estoy en saldos positivos este año, pero la comparación del año anterior me puede decir de que mi grado de avance ha sido mínimo. Estoy con saldos positivos, pero en relación al año anterior, que eran saldos rojos, pero aún así no he estado demostrando la eficiencia y la eficacia de ordenar mi operación, de que mi administración genere la utilidad que yo pues creería rentable, me explico. Pero para todo eso hay una explicación, porque los accionistas, los dueños de las empresas, siempre van a querer seguir ganando y más y más y más, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poderle responder cuando estemos leyendo los estados financieros cuál es la razón, por qué las circunstancias se están generando, por qué los números. También podemos tener algún error de lectura y de comprensión de los estados financieros, que eso, pues como seres humanos, se puede dar. Pero es importante que eso no sea parte de nuestro confort, parte de nuestra naturalidad de decir, me equivoqué, disculpe. Eso es lo que menos se debe evitar. Y yo conscientemente les digo, cuando eso se da frecuentemente es porque estamos perdiendo el control de algo. Es importante que nos centremos y que tengamos claro el objetivo de lo que estamos revisando y lo que estamos leyendo en los estados financieros. Voy a dar lectura. Creo que hay algunos mensajes y ahorita vamos a ver. Edgar me dice, Lick, le comento que estoy un poco desactualizado hace años cómo se conforman estados financieros. Carla, Carla R. o Edgar, no entiendo, pero allá me confundió. Vamos a ver, pues. Sale el mensaje de un hombre que se llama Edgar y me dice, Lick, le comento que estoy un poco desactualizada hace años cómo se conforman los estados financieros. Atentamente, Carla. Vamos a tomarlo como Carla. De plano está hablándome de otro
móvil, de otro dispositivo. Carla, le comento, yo no sé si usted tal vez ha estado conectándose hasta hoy a la clase, nada más pregunto, pero en las dos clases anteriores desarrollé pues cómo establecer, cómo compilar, cómo armar los estados financieros, en este caso los más importantes para ahorita, para el curso, que es el estado de pérdidas y ganancias y el balance general. Entonces ahí lo hicimos paso a paso con los compañeros, fue de una manera general, sencilla, comprensible a mi criterio y pues tal vez argumentos de algunos compañeros. Con gusto yo le paso los links nuevamente de la grabación de estas clases, en donde ahí se encuentra el desarrollo de lo que usted me dice que está desactualizada y ahí va a poder comprender cómo se van armando los estados financieros, no hay ningún problema. Si al usted ver los estados financieros, si le queda duda, usted me puede intervenir en la clase, tal vez la próxima semana, y yo con gusto pues puedo explicarle un poquito más, porque la duda suya puede ser la duda de varios. ¿Ok? Entonces, no hay problema, con todo gusto. Con todo gusto. Perdón, Edgar, no hay pena. Entonces, con todo gusto, yo como les repito, si alguien del grupo ahorita tiene opción para poder reenviar esos link de Google Drive donde yo les había enviado lo de las clases que se habían desarrollado anteriormente, pues mandémoslo nuevamente, reenviémoslo para que tengamos todos acceso nuevamente a eso y nos podamos actualizar. Si no, yo se los estoy pasando en el transcurso del día. Al igual, los casos prácticos que se desarrollaron, porque está la clase y está el archivito donde yo desarrollé esos estados financieros, para que les sirva de guía, ustedes sepan de dónde sale la información y vayan ustedes entendiendo. Esto pues al final, como les repito, para mí puede ser sencillo, pero para algunos ha de ser un dolor de estómago y lo importante es de que vayamos todos en sintonía. ¿De acuerdo? Bueno, objetivo general, pues el objetivo general de las NIC es establecer las bases para la presentación de los estados financieros. La finalidad es asegurar la comparabilidad. Entonces, simple y sencillamente es de que nosotros tengamos la opción de poder leer los estados financieros de otros países y que ellos puedan leer nuestros estados financieros. Ese es el objetivo de la NIC. Ahora veamos, ya entrando a tema profundo de lo que son los estados financieros. Dice que los estados financieros en general, porque son 5 estados financieros, de los cuales solo 2 hemos visto, dice que los estados financieros es un numérico que nos muestra sistemática y estructuralmente la situación financiera de la entidad. Y entonces aquí es donde ustedes ya comprenden más a fondo estos términos, porque cuando realizamos o desarrollamos los estados financieros nos dimos cuenta que ahí se ve la materialidad del rendimiento de la compañía. Cuánto vendió, cuánto le costó ese producto, cuánto ganó, cuánto invirtió en gastos administrativos, cuál fue su utilidad, cuál fue lo que generó después de pagar sus impuestos y cuánto le quedó a los socios. Entonces ahí me muestra sistemática y estructuralmente la situación financiera de la entidad. ¿Y cuál es la situación financiera de la entidad? Generó ganancia, generó ganancia. Entonces eso hace de que esto nos dé a nosotros una respuesta a cómo se está ejecutando la empresa. Y luego me dice, en unidades monetarias, quetzales, equivalentes sobre hechos económicos que realizamos en un periodo de tiempo. Entonces, en el estado de pérdidas y ganancias pudimos haber visto esa parte del resultado del periodo. Pero cuando ya nos trasladamos al balance general, ya vemos desde que la empresa inició a la fecha actual cómo se ha ejecutado las operaciones y ahí podemos ver nosotros en el patrimonio, podemos habernos dado cuenta de, por ejemplo, cuáles son las ganancias que ha tenido la empresa de años anteriores, cuáles son las pérdidas que ha tenido la empresa de años anteriores. Esa opción nos da a nosotros para poder llegar y entender cuál ha sido el desempeño de las operaciones de la compañía. Me cayó otro mensajito, quiero ver. Nuestro amigo Edgar dice, buenos días, Lick. Si no es mucho, podría pedir, podría hacer el flujo de efectivo en el estado financiero. Ok, Edgar, yo te agradezco mucho tu comentario, pero ahí posiblemente yo te vaya a quedar un poquito mal, porque lo que pasa es que el flujo de efectivo es parte del entendimiento del curso, pero esto ya nos amplía un poco y créamelo,
les va a dar un poquito más de dolor de estómago. Lo que sí es de que yo les voy a explicar, así como que a grandes rasgos, de dónde salen, para que me puedan ustedes ir entendiendo el tema y la continuidad. Lo que no entiendo es de que, vamos a ver, mi amigo Edgar, me hiciste la primera pregunta donde dice, Lick, le comento que estoy un poco desactualizado hace años, ¿cómo se conforman los estados financieros? Ok, en este caso, pues ya te comenté que establecí el balance y el estado de pérdidas y ganancias. Y luego me preguntas sobre el flujo de efectivo. Ok, voy a hacer todo lo posible de explicarles en la clase más o menos cómo es, de dónde sale y cómo es el análisis, pero desarrollarlo, esto nos lleva a nosotros pues otro par de cursos y lo que no quiero es atrasarlos porque el contenido pues va más allá de poder hacer eso, sino que de explicarles a ustedes cómo poder leer los estados financieros. Con todo gusto voy a hacer todo lo posible de poderles dar unas pinceladas de lo más exacto para que me puedan ustedes entender. Bueno, aquí nuestro amigo Mario Castillo ya nos envió ahí están los links de las clases grabadas por fecha, porque yo las imparto los días sábado, domingo y miércoles. Entonces, para que tengan, y cada clase es diferente en el sentido bueno, el contenido va a seguir siendo el mismo, pero en cada clase me quedo en estacionado en diferente parte, entonces no los quiero confundir y con cada quien llevo el orden de lo que voy impartiendo. Bueno, pero con gusto, mi amigo Edgar, no tengas pena, yo voy a hacer todo lo posible, vamos a ver de qué manera. Cualquier dudita, pues ya me puedes preguntar a mi teléfono personal para que no haya ningún problema. Yo voy a hacer todo lo posible de poderles resolverles las dudas si fueran necesarias. Bueno, finalidad de los estados financieros. Y entonces aquí encontramos nosotros, pues mostrar la situación financiera de la entidad de los siguientes elementos. ¿Qué elementos? Activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos, flujo de efectivo y notas aclaratorias. Si nosotros nos damos cuenta acá que aún no hemos llegado a ello, pero aquí encontramos la integridad. Si van a escuchar un poquito es porque está aquí con mucha hambre. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros encontramos acá la finalidad de los estados financieros, dice mostrar la situación financiera de la entidad en los siguientes elementos. Y entonces aquí encontramos estos elementos. Estos, a simple vista, me dan la integración total de lo que son los estados financieros básicos, y son los que yo les mencioné hace un momentito, y los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, activo, pasivo y patrimonio. Estos tres elementos en su conjunto, que ustedes ya lo saben, me sirve para poder determinar ¿qué? El balance general, primero. Luego encontramos ingresos y gastos. En este caso me está hablando, en pocas palabras, del estado de pérdidas y ganancias. Pero también nos antecede el patrimonio, que lo podemos relacionar al estado de cambios en el patrimonio, que ese es otro estado financiero. Luego me dice flujo de efectivo, que fue, en este caso, en el flujo de efectivo fue el estado financiero que me pregunta el compañero Edgar, y ya les voy a explicar más o menos cómo está integrado. No quiero desarrollarlo porque esto nos llevaría, como les digo, algo más complejo, y entonces ahí nos vamos a meter, como dicen por ahí, nos vamos a meter a Honduras, a otros clavitos, y eso nos va a complicar más, y no quiero que les dé a ustedes dolor de estómago tan rápido. Lo que quiero que van entendiendo por dónde voy. No es de que sea egoísta, simple y sencillamente, pues yo les repito, este curso es bonito, pero nos podemos ir extendiendo, y lo que a mí me interesa es de que podamos cumplir con el programa para que no caigamos en algún inconveniente. Pero voy a hacer todo lo necesario para poder trasladar. Y por último, las notas aclaratorias, que las notas aclaratorias me van a dar una guía de la estructura de los estados financieros y me van a ampliar alguna información que en los estados financieros esté muy resumida, o simple y sencillamente no podamos comprender bien la integridad. Dentro de ello, pues podemos ver en las notas aclaratorias nombre de la empresa, fecha de constitución, moneda con la que trabaja, en dónde es su ubicación, posiblemente la sociedad o los accionistas, eh, y luego pues ya encontramos un detalle de algunas integraciones de algunas cuentas que en los estados financieros esté muy resumida, o en su caso también podemos encontrar notas donde nos amplía alguna eventualidad que, por ejemplo,
existe en el balance general, en el pasivo, una cuenta que se llame contingencias y nosotros queremos saber para qué se utiliza esas contingencias o que exista una demanda de algún trabajador y que se esté peleando en el Ministerio de Trabajo. Entonces ahí se puede ampliar más a detalle porque no es procedente y no es correcto que en los estados financieros vaya esa información. Por eso dice que debe de ser lo más específica y lo más elemental la información que se presente en estos estados financieros, pero las notas me da la ampliación o la explicación. Eso es lo que quiero que tratemos de entender. Y entonces, continuando, me dice la responsabilidad de la emisión de los estados financieros. Entonces, aquí quiero aclararles algo. Dentro de las normas internacionales de contabilidad existe un responsable de los estados financieros. Y entonces ustedes ahorita dirán, bueno, los estados financieros, la responsabilidad es de quien los elaboró. Punto. Perfecto, esa podría ser una respuesta elocuente. Pero realmente no es así. La responsabilidad recae sobre la administración. ¿Y por qué? Bueno, les pongo un ejemplo bien sencillo. Resulta que yo tengo una empresa, por decirlo así, no es que sea realmente, tengo una empresa, una sastrería. Viene un cliente y me dice, mire, fíjese que necesito que me confeccione un pantalón, que me haga un pantalón. Usted me puede comprar la tela o yo la compro pues ahí nos arreglamos. Pero lo que necesito es que el pantalón me lo haga de esta manera, de este estilo y ta, ta, ta. Perfecto. Él me entregó las indicaciones y las instrucciones. Lógicamente, si es mi empresa, pues posiblemente yo tenga personal que me apoye para poder realizar el producto. El sastre, pues yo le doy las instrucciones y el sastre se encarga de realizarlo. Pero ¿qué efecto tiene que cuando venga el cliente a traer su pedido o su producto o su pantalón, me diga, mire, vengo por mi pantalón, con gusto, aquí está? Y cuando saca el pantalón para podérselo probar, resulta que no era como él lo quería o no estaba bien confeccionado. ¿De quién es la responsabilidad? Y lógicamente ustedes estarán pensando del sastre, porque el sastre fue el que lo confeccionó. Perfecto, esa podría ser una respuesta, como les dije. Pero resulta de que no, porque es mi empresa, yo soy el dueño, por decirles así, o yo soy el que controla la operación. Yo tendría que haber supervisado lo que estaba haciendo mi sastre. Yo tendría que haber revisado cómo iba, si se atrasaba, si tenía acumulado el trabajo, todo ese tipo de cositas yo tenía que irlas inspeccionando y revisando con el objetivo de primero que estuviéramos bien con los trabajos pendientes. Y lo más importante, de que las instrucciones del cliente se tomaran a cabalidad para que su producto fuera correcto. Entonces, yo no le puedo decir al cliente, perdone, es la responsabilidad del sastre. No, porque yo soy el representante. Yo soy el que enfrenta a los clientes. Entonces, yo no me puedo lavar las manos tan fácilmente. Entonces, por eso hay que tener bien claro. Cuando estemos viendo estados financieros, no es el contador el auxiliar, es toda la administración. Y la administración la representa el gerente general, por decirles así. Entonces, él, lógicamente, va a ir y le va a jalar las orejas a todos sus demás trabajadores, pero el primer error ya lo tiene él porque él tendría que haber revisado primero la información antes de presentarla a la junta directiva. Entonces, lo mismo sucede con el pantalón. Yo tendría que haber revisado el pantalón y haber visto las expectativas, todos los lineamientos que me dio el cliente para poderles entregar el producto. Y si algo estaba malo, yo en ese momento, fíjate que esto no es de la medida, hay que corregirlo. Mira, fíjate que no es la costura, hay que corregirla. Entonces, eso lo que hace es de que evita de que yo tenga una mala imagen frente a mi cliente. Entonces, es importante tener claro eso. No hay un responsable específico, sino que somos todos y, lógicamente, el que lidera el grupo. Me cayó ya un mensajito y vamos a ver qué dice por acá. Ah, no, era solo de que estaba añadiendo algo. Bueno, entonces de esto se trata. Componentes de los estados financieros y entonces aquí es donde ya entra lo que ustedes querían entenderme. Bueno, balance de situación general, comúnmente conocido como balance general. Ya lo vimos, ya lo desarrollamos y ya, gracias, ya nos enviaron los links de las clases para que los que no han tenido la oportunidad de revisar, los revisen. Y también si pueden enviar los del plan domingo, el archivito en Excel que desarrollé, el último donde está actualizado. El estado de resultados, pues también ya lo desarrollamos.
Alguien me preguntaba y les hago una pregunta, vamos a ver, pues que me contesten ustedes. A ver, jóvenes, ¿qué va primero? ¿El balance de situación general o perdón? ¿Qué se desarrolla primero? ¿El balance de situación general o el estado de resultados? A ver, par de respuestas, 5 puntos estoy regalando el día de hoy. Estoy de buenas. A ver, pues, ¿quién me contesta rápidamente? Vamos a ver si hay alguien que me pueda contestar. ¿Qué se desarrolla primero? ¿El estado de resultados o el balance de situación general? Vamos a ver, pues. Bueno, se han ganado 5 puntos para la segunda recuperación del curso. Entonces, ahí estamos, ahí me recuerdan. Es correcto, mis amigos, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, es correcto. Es el estado de resultados. Solo quiero ver acá algo que me entró otro mensajito. Vamos a ver, pues. Perfecto. Es el estado de resultados. ¿Por qué es que se desarrolla primero el estado de resultados? Porque ahí se recuerdan de que del estado de resultados sale primero la ganancia o la pérdida del ejercicio. Si hay ganancia, el impuesto sobre la renta y la reserva legal. Y esto complementa el balance general. ¿Sí? Ahora bien, les cambio la pregunta. La forma de presentar los estados financieros, ¿qué va primero? ¿El balance o el estado de resultados? La forma de presentarlos. Ahora le estoy cambiando la pregunta. ¿Qué va primero? ¿Qué va primero en la forma de presentarlos? ¿El balance o el estado de resultados? ¿Ok? Ahora todos ya se fueron al balance. Y les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué primero va el balance? Alguien de los que ya me contestó que me diga por qué primero va el balance. Solo quiero saber. Vamos a ver por qué primero. Para los compañeros que me han contestado, ¿por qué primero va el balance? Ok, ok. Ya Pedro ya me contestó, dice, porque los socios ven primero cómo está su inversión. Bueno, el balance, porque el balance me genera, al final, como dijo Pedro, compañero Pedro, la inversión de la compañía, pero más allá de la inversión, vea cómo se ha estado ejecutando la compañía, cuál ha sido el desempeño, y ahí encuentra la integración de todo lo que bueno, vamos a tomar como palabra correcta la inversión que ha hecho la sociedad, todo lo que le corresponde y le pertenece a los socios. Entonces, en el balance se presenta toda esa información. El estado de resultados, al final, como les dije, es un estado financiero dinámico porque es a una fecha dada, mientras que el balance de situación es un estado financiero estático porque se da
desde que nace a una fecha específica. Eso es lo que tenemos que tener claro. Luego tenemos el patrimonio neto, pues que es el estado de cambios en el patrimonio. Luego tenemos el estado de flujo de efectivo, que es el que el compañero tenía duda, que ahorita se los voy a presentar. Y tenemos las políticas contables y las notas explicativas. Entonces, vean, voy a salirme de la presentación porque quiero, pues más o menos darles una idea de cómo es que está constituido el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. ¿Cuál es la intención? Que ustedes no se pierdan en el sentido de que el patrimonio o el estado de cambios del patrimonio neto sale del balance general. De ahí es donde sale el estado de cambios en el patrimonio. Ese me da una ampliación de únicamente el extracto del patrimonio, cuáles son las variantes que ha tenido de un periodo a otro periodo. Y el estado de flujo de efectivo también sale de lo que es el balance de situación o el balance general, porque este me da a mí una pauta de determinar en qué he utilizado el efectivo de la compañía. Puede ser hacia atrás o hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, en el estado de flujo efectivo lo que se analiza es la cuenta de caja. Esta cuenta me indica eh, en qué he recibido dinero, en qué lo he utilizado, y lo que le interesa a los socios es llegar a determinar cuál ha sido su utilización. Y existen tres tipos de actividades: actividades de inversión, de financiamiento, y ¿cuál es el otro? De inversión, actividades de operación. Actividades de inversión, actividades de operación, actividades de financiamiento. Entonces, el estado de flujo me establece tres formas de poder distribuir la utilización de ese efectivo. En las actividades de operación, pues lógicamente el dinero que he utilizado para poder operar, compras, ventas, que son las actividades normales de la empresa. Las actividades de financiamiento, esta clasifica las cuentas que, por ejemplo, se han utilizado, por ejemplo, compramos maquinaria. Ahí estamos invirtiendo. ¿Por qué compramos maquinaria? Pues compramos maquinaria para poder producir de mejor cantidad, mejor calidad y en menos tiempo. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros una rentabilidad y un crecimiento. Entonces, por eso se llama que cuando nosotros compramos un activo fijo, estamos invirtiendo. Ojo, hay que tener claro qué tipo de activo fijo. Y luego tenemos las actividades de financiamiento, que estas pues clasifica aquellas cuentas que por alguna otra razón, yo por ejemplo saqué un préstamo, ahí me estoy financiando. ¿Esto para qué me sirve? Por ejemplo, el préstamo me puede haber servido para pagar algunas deudas o simple y sencillamente me sirve para ampliar mi capital y poderlo invertir como capital de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a los socios? Ver en qué se ha utilizado ese dinero. Por eso se llama estado de flujo de efectivo, en qué se utiliza el efectivo de la compañía. Les decía que era hacia atrás porque nos sirve a nosotros para poder llegar a determinar, bueno, en el año 2020, en qué se utilizó el efectivo de la compañía. O en su caso nos sirve para irnos hacia futuro. El efectivo que nos va a ingresar a la compañía, en qué lo vamos a utilizar para los meses siguientes. Ese es también otro estado de flujo efectivo. Tiene similitud o es de la misma forma que yo se los acabo de explicar, solamente que ahí estamos viéndonos en un horizonte hacia futuro. Es como, por ejemplo, ustedes, en algún momento, ahorita que les cayó el famoso bono 14, dijeron, bueno, este dinerito, ¿en qué lo voy a utilizar? Y hicieron ustedes, comúnmente le llamamos un presupuesto. Y dijeron, bueno, esto lo voy a utilizar para pagar, para comprar, para viajar. Y entonces ustedes ya determinaron en qué se iba a utilizar ese dinero que ya les iba a ingresar o les había ingresado a su cuenta bancaria. Entonces, a eso se refiere el estado de flujo efectivo y llegar a determinar eso. Y luego pues vienen las políticas contables o notas explicativas, que al final aquí es donde se unifica todo lo anterior, únicamente explicando cosas relevantes e importantes de los estados financieros. Estos son los 5 estados financieros básicos que nosotros tenemos que comprender y entender. Pero yo me he basado únicamente en estos dos para podérselos desarrollar de manera correcta, de manera entendible, porque al final sobre esto se viene su análisis e interpretación. No quiere decir de que el estado de cambios en el patrimonio no sea importante, es importante, pero este es como que nosotros le pusiéramos una lupa al balance general
y ampliáramos lo que es el patrimonio y viéramos cuál es su movimiento, su integración y cómo se ha ido desarrollando de un año a otro año. Porque esto es como decir ustedes, bueno, te di 1000 quetzales y por favor al año siguiente indícame en qué utilizaste esos 1000 quetzales. Quiero saber que si ahora me vas a entregar más, me vas a entregar menos, quiero saber cómo va la operación de esos 1000 quetzales. Eso es lo que me dice el estado de cambios en el patrimonio neto. Y el flujo de efectivo, ya les expliqué, es ver en qué se ha utilizado el dinero. Entonces, voy a dejar de presentar y me voy a ir a un archivito ahorita para que ustedes puedan entenderme más a fondo de dónde viene la información. Con ustedes estamos en el plan domingo. Entonces, pues voy a sacar la información, que este es el archivito en Excel, si lo tuvieran, para que lo enviaran nuevamente al chat y que los compañeros que no han podido tener acceso a ese archivo lo puedan tener y de ahí irse guiando. Solo denme un segundito que voy a ver acá. Ahorita les digo a ustedes. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Ahorita les digo por dónde estoy. Estoy buscando todos mis archivos. Ok. Vamos a ver acá. Que tenía otro archivito que ayer lo había colocado y era para que ustedes tuvieran bien claro eso. Aquí está. Y luego voy a buscar otro. Y aquí está. Bueno. Entonces vean, pues. Ahorita ya encontré la información. Vamos a ver, me cayó un mensajito, dicen. Ahí está. Vamos a ver. Walter de la Cruz ya envió el archivito en Excel. Perfecto. Bueno, entonces vean pues mis amigos. Entonces ahorita yo voy a dejar de presentar esto y me voy a ir a presentar. Vamos a ver y voy a iniciar acá. Entonces yo les presenté a ustedes o les desarrollé en la clase lo que corresponde al estado de pérdidas y ganancias, que aquí lo tenemos, ese que tienen ustedes acá. Y aquí pues les hice un ejemplo de un bien y un servicio y lógicamente pues aterrizamos con el tema de la ganancia del ejercicio. Si ustedes se pueden dar cuenta pues está detalladito, integradito como tal. Luego pues desarrollamos lo que es el balance, en donde hicimos pues una comprensión de lo que era el activo, lo que era el pasivo y patrimonio, una ampliación de lo que eran las depreciaciones, el método de poder depreciar directo e indirecto, y luego, pues, su integración total para que nos cuadrara con la suma total del pasivo y el activo. Bueno, y entonces, estos estados financieros son los que a nosotros nos refleja cómo va la operación de la compañía. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar el otro estado financiero, que es llamado flujo de efectivo, nuestro enfoque va sobre esta cuenta, que es el efectivo, caja. Y entonces ese es el análisis que nosotros vamos a desarrollar en ese estado flujo o en ese estado financiero, donde nosotros nos vamos a enfocar, bueno, tengo 50 quetzales en caja, quiero saber en qué se utilizó el dinero y entonces nosotros ya nos ampliamos a otro estado financiero, donde de acá determinamos, por ejemplo, esta cantidad. Lógicamente yo me voy a trasladar a un estado de flujo de efectivo que no va a tener la misma cantidad, pero lo que quiero que entiendan ustedes que es de acá, del balance general, de donde sale ese análisis para ese estado financiero. Y entonces, solo quiero ver si me funciona. Vamos a ver si estoy ahorita transmitiendo. Exacto. Y entonces yo vengo y digo, bueno, entonces acá yo les voy a presentar el estado de flujo de efectivo. Y acá lo tenemos. Entonces, el estado de flujo de efectivo, si bien es cierto, es este.
Acá lo tienen ustedes. Este estado de flujo de efectivo me presenta, por ejemplo, toda la información del balance general. Vamos a ver, pues yo se los voy a, ahorita se los voy a enseñar de una manera que lo puedan ver ustedes en pantalla completo. Aquí está. Y luego, pues vamos a ver, quiero ver algo. Ahí está. Aquí tienen ustedes lo que es el activo y el pasivo y el patrimonio. Tienen ustedes la integración del estado de pérdidas y ganancias aquí abajo. Yo no sé si se logra ver, porque yo estoy tratando de ver que en la pantalla se los estoy marcando, pero no me sale en la transmisión. No sé si ustedes no lo ven, pero lo que quiero es que tengan claro que sale del balance y sale del estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Y entonces encontramos nosotros la información en donde comparamos 2 años. El saldo, por ejemplo, este es un ejercicio del saldo del año 2011 contra el saldo del año 2010. Y entonces, por eso le decía yo al compañero que me era un poquito difícil por eso desarrollar, pero hay ciertas operaciones contables que se realizan que yo ahorita no las voy a poder realizar porque si no sería pues ampliarme más y los voy a llevar encausados y de ahí los voy a trasladar para otro lado y de ahí se me van ustedes a perder y los voy a tener que ir a buscar y eso me va a complicar un poquito más el desarrollo del curso. Pero para que ustedes me entiendan un poquito, entonces la cuenta que se analiza es caja, que es el efectivo. En ese sentido, ahí estamos, en ese sentido, yo hago la comparación del saldo del año actual versus el saldo del año anterior, que era en este caso 16 quetzales. Y su variación es de 984. Entonces, lo que me dice el estado de flujo efectivo, determíneme en qué utilizó esos 984. Luego de hacer un análisis de los 2 años, porque yo lo digo así fácil, pero no es fácil para que ustedes puedan tenerlo claro. Es una serie de procedimientos, son procedimientos entendibles, no difíciles, pero esto, repito, nos amplía un poco más. Automáticamente yo tengo que clasificar esas operaciones o esas cuentas, porque son las cuentas que yo voy a tomar del balance general, activo, pasivo y estado de pérdidas y ganancias, que yo voy a clasificar luego de hacer un análisis en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento, en donde yo les expliqué teóricamente de que las actividades de operación representa aquel grupo de cuentas que sirven para que la empresa esté operando, esté funcionando. ¿Y cuál es la razón de ser? Ventas, compras, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, cuentas por pagar, que es, en fin, el tema donde se desenvuelve la compañía, donde la compañía se va desarrollando. Luego tenemos las actividades de inversión, que esta se genera porque la empresa ha adquirido algún activo para que pueda producir de mejor manera o que nos dé por entendido que la empresa está invirtiendo para seguir creciendo. Eso es lo que quiero que tengamos claro. Y luego podemos encontrar las actividades de financiamiento, que en este caso pues nos sirve como idea general cuando la empresa capta capital para poder continuar produciendo, para continuar creciendo. Puede ser que el valor de sus acciones se incrementó, pues ahí qué está haciendo, está creando un valor adquisitivo de su capital. Puede ser que adquiera un préstamo para invertirlo en capital del trabajo. Entonces, ahí se agrupan estas cuentas. Al final sigo trayendo a colación los 984, que era la diferencia de un año a otro año entre el efectivo. Luego de haber hecho ese análisis, yo genero esta suma entre esta operación algebraica entre suma y resta, porque es el desempeño que ha tenido la empresa de un año a otro año y genera estos resultados positivos, negativos, que al final me da un saldo de 624 de las actividades de operación. Luego me voy a las actividades de inversión y me genera un saldo negativo de 80 quetzales y lo coloco acá con 80 quetzales. Y luego me genera un resultado de actividades de financiamiento de 40 quetzales, ¿sí? Y de 440 quetzales. Y cuando yo sumo estos tres valores,
Me resulta que ahí se utilizaron los 984 quetzales, que es la diferencia de un año a otro año. En este caso, veamos, de los 1000 quetzales que yo tenía en el año 2011 contra los 16 quetzales que tenía en el 2010, su variación es de 984 y esto me indica que se utilizó en estas tres actividades de esta manera, dando como resultado los 984. Bien fácil, ¿verdad? No es fácil, pero o sea, tampoco es complicado, pero esto lleva una serie de procedimientos. Miren, como a mí me interesa que ustedes aprendan un poquito, voy a tratar de aprovechar en algún momento, algún tiempo y poderles desarrollar este ejercicio, este que ustedes están viendo. Lo que yo sí necesito es de que ustedes pues puedan tener la oportunidad de leer un poquito más, investigar cuentas, porque lo que pasa es que eso nos va a hacer más fácil la comprensión, pero eso lo voy a ir analizando poco a poco por el tema del tiempo, porque este es parte del desarrollo del tema de estados financieros, pero como repito, estamos en el curso donde ustedes van a analizar e interpretar la información. Por eso mismo de que aquí les doy yo pinceladas de cómo se desarrolla este estado financiero. Ok, este es el balance, este es el estado de flujo efectivo para que ustedes más o menos vayan entendiendo. Es una serie de procedimientos, son entendibles, pero ya más adelante vamos a ver si hacemos un espacio y desarrollamos este ejercicio. Luego, teníamos el estado de cambios en el patrimonio. Y el estado de cambios en el patrimonio, ahorita me voy para poderles presentar. Es no, permítame, ahorita voy. El estado de cambios en el patrimonio, ¿de dónde sale? Estamos en el balance general, que fue el que desarrollamos en clase. Pero ese sale de acá, miren, de este cuadrito, para que ustedes no se me pierdan. De donde dice patrimonio, nosotros queremos ver de dónde se generan estos resultados y cómo son las variaciones de un año con otro año. Entonces, esta parte es la que yo analizo. Entonces, ya les dije, ¿de dónde sale el estado de flujo efectivo? De acá, de analizar esto. ¿De dónde sale el estado de cambios en el patrimonio? De acá, que es del balance general. Y entonces, cuando yo presento el estado de cambios y patrimonio, es este estado financiero. Lógicamente, pues lleva también otro procedimiento, lleva otro análisis y ustedes pues deben de irlo entendiendo. Y aquí está, miren, es otro relajito muy bonito, en donde nosotros presentamos el capital, capital autorizado, las acciones, capital suscrito, capital no pagado, capital pagado, prima, descuento sobre acciones, acciones en tesorería, de ahí tenemos el capital neto, las reservas, tenemos las utilidades y las pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio, etcétera, que es el resultado final. Y entonces esto lo que hace es que se hace una comparación de un año con otro año. El saldo que había al inicio del año, los aumentos y las disminuciones que se dieron en ese periodo, en ese año, y el saldo final. Entonces, al final, este resultado que ustedes tienen acá es el que aparece en el balance general. Pero como lo que le interesa a los socios es determinar, bueno, en dónde, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicimos, por qué se dio esta variación, y entonces ya se les presenta este estado financiero, en donde lo que les interesa también es el valor de sus acciones. Ese es el procedimiento de este estado financiero, que como les repito, ¿de dónde sale? De aquí. De esto. De aquí es donde sale y de aquí es donde ustedes pueden ver eso. Entonces, para que más o menos vayan teniendo ustedes una claridad a dónde deben ustedes ir a indagar cuando tengan duda de ese estado financiero. De ahí. Y este es el resultado o el saldo final que les aparecía ya. Por supuesto que las cantidades son diferentes. Entonces, esto era lo que yo más o menos les quería explicar. Esto es lo que yo les quería explicar. Entonces, si tienen dudas, ustedes me comentan. Si tienen dudas, ustedes me preguntan. Con gusto estoy para poderles apoyar. Como les repito, voy a tratar de ir pues aprovechando el tiempo con ustedes
Me gusta la mecánica que hemos utilizado ahorita porque ya se les explicó los estados financieros y ahora ustedes entienden un poquito el lenguaje de lo que es de lo que desarrolla, de lo que se desarrolla en las presentaciones y ustedes me van entendiendo un poquito más. Pero de igual manera, si tienen dudas, estoy para poderles servir. Con todo gusto ustedes me hablan y yo les voy apoyando. Bueno, entonces dejo de presentar estos casitos prácticos y me voy a la presentación para poder continuar y irnos desarrollando. Entonces teníamos los componentes de los estados financieros y vamos a ver, ya se está presentando. Y entonces ahí tienen ustedes balance de situación general, estado de resultados, patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y políticas contables. Ya les dije que las políticas contables pues son las que son realizadas por la administración de la empresa y son para poder tener un orden de cómo se va a operar la contabilidad. Y luego las notas explicativas, pues que en esta es un detalle más amplio de algunas cuentas que integran los estados financieros. Eso es lo que quiero que ustedes me puedan entender. Bueno, y por último, pues las preguntitas de la presentación, pero como les he dicho a los compañeros, yo no voy a hacer tantas preguntas y estas preguntas son las que yo he tenido en la presentación, pero las vamos a ir renovando, las vamos a ir actualizando, porque cada clase es diferente, ya se dan cuenta ustedes de que salen temas o preguntas y la clase hay que irla dando conforme se va desarrollando, pero en las preguntitas, si ustedes pueden tomar fotos, pues tómenles fotos, no hay problema, pero en mi evaluación va un poquito más enfocado a hacer un poquito más de análisis de algunos casitos prácticos que lógicamente yo los voy a ir analizando y desarrollando para que ustedes puedan plasmarme lo que han entendido del curso. Y otra cosa, hay que tomar en cuenta que el examen, creo yo, que debería de ser de los 2 periodos que reciben clase, porque para eso lo voy a yo a desarrollar. Cualquier cosa que tengan ustedes inconveniente, pues hay que avisar porque me pasó en un curso el semestre anterior donde eran 2 periodos y resulta que el examen solo lo tenían programado para un periodo. Los compañeros resultaron afectados, pero ya de ahí estuvimos haciendo todas las gestiones de mi parte. No soy yo el que toma las decisiones, pero los traté de apoyar y por donde entré fue porque si un curso es de 2 periodos, deben de ser 2 periodos los exámenes. La universidad siempre va a estar anuente a poderles apoyar a ustedes de una u otra manera, al menos en lo que respecta de mi parte. No sé si han tenido ustedes algún otro inconveniente, pero bueno, y ahí ya se me escapa el apoyo para ustedes, pero con gusto los apoyo si en dado caso el examen se los hacen de un periodo, yo busco la forma de que se logren habilitar las 2 horas. Estamos con la presentación de este momento, entonces yo me quedo con esta presentación y continúo porque todavía tenemos tiempo, no saben ustedes a descansar ya, nos quedan 10 minutos. Espero que podamos avanzar. Como les repito, estas presentaciones ya se van un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nosotros ya vimos el caso práctico y es más fácil, más digerible para ustedes entender este lenguaje cuando ya tienen una idea de los estados financieros. Entonces, denme un segundito, me voy con ustedes para acá. Ahí estamos. Bueno, y entonces tenemos análisis e interpretación de estados financieros, semana 2. Miren, vamos bien atrasados, pero no es de que vayamos atrasados, ya avanzamos. Lo que pasa es que ahorita ya la teoría para ustedes es pan comido. Isaías Utsui, vamos a ver. Ah, no, me escribió al personal el compañero. También Edgar me escribió al personal, ya les contesto. Ah, bueno, Isaías me está diciendo, Lick, buen día, pero si siempre nos dan una sola hora. Me lo confirman, por favor, Isaías. No, no creo que sea una hora y yo voy a establecer de que el examen es para 2 periodos, porque al final yo tengo unos casitos prácticos ahí para ustedes como regalo y necesito que ese regalo ustedes lo disfruten. No es mala intención, de una vez que les quede claro, es porque quiero que ustedes pues por lo menos ejerciten un poquito y entiendan lo que he desarrollado con ustedes en la clase. No es como dicen por ahí, es un plan con maña para que todos se quiebren la cabeza, no, pero ahí se van a dar cuenta ustedes, no es, algunos ya han recibido clase conmigo y tal vez les ha de dar un poquito de dolor de estómago, pero lo que quiero es de que ustedes aprendan, muchachos. No es fácil ustedes esforzarse, invertir y para que solamente digan gané el curso y no han aprendido mayor cosa y cuando van ustedes a defender una plaza, a poder pelear por un puesto de trabajo, resulta que siempre gracias, pero mire, ya hay un ganador y resulta que siguen ustedes en la banca esperando. Me interesa que ustedes sean
de los que vayan punteando, y por eso es de que hay que hacer un doble esfuerzo. El que ustedes están haciendo al estar aquí día domingo, el esfuerzo económico, y lógicamente ahí vienen las recompensas. Eso fue, y ahí, mi amigo Edgar, con una consulta, que si doy clases particulares, correcto, con todo gusto, pues les puedo apoyar, pero no hay pena de que ustedes se compliquen. Si tienen dudas, me las van preguntando por acá, yo con gusto los voy apoyando, y Edgar, con gusto, pues también te podría apoyar, no hay problema. Guadalupe Ayala. Cada vez que dice Guadalupe me recuerda mi canción. Son mentiras, solo estoy molestando. Nosotros llevamos 11 cursos y si efectivamente es 1 hora por examen, pero el mismo día los examinan de los 11 cursos. O sea, 1 hora es un periodo de 45 minutos. Bueno, miren, vamos a averiguar ese tema, porque realmente eh, eh, yo tengo entendido que los compañeros que les daba el curso anteriormente les lograron cambiar a 2 horas, a 2 periodos, porque son 2 periodos, y su periodo inicia a las 8:15 y termina, perdón, a las 8:45 y termina a las 10:15. A las 10:15, solo confirme si a las 10:15 termino con ustedes, por favor. Es que no tengo ahorita mi horario acá. Bien, lo tengo, es que también soy mentiroso. Esperen ustedes. Sí, 10:15 termino. Bueno. Vamos a ver ese tema, no tengan pena. Con gusto voy a dialogar para poder informar, porque ya me están exigiendo el examencito para ustedes, entonces voy a dialogar sobre eso. No tengan pena, voy a mandar un mensaje donde pues mi curso es de 2 periodos y el examen está hecho para 2 periodos. Entre comillas, ¿no? Ustedes no crean que los voy a sacrificar tanto, pero me interesa que lo poquito que vayan aprendiendo, me van ustedes demostrando que sí estamos bien. Bueno. Entonces tenemos estados financieros, análisis de estados financieros, semana 2, presentación de los estados financieros. Como les repito esto, ya lo vieron ustedes. Objetivo de la clase: conocer junto al estudiante de la Universidad Rural de Guatemala los estados financieros básicos, su integración e interpretación. Y esto, pues su integración ya la vimos. Y su interpretación es pues saber para qué sirve cada estado financiero, que es de forma teórica, pero ya en la práctica ya ustedes me entendieron eso. Creo que esto pues va a ser bien sencillo. Entonces, ahora bien, seguíamos con la NIC, razonabilidad y el cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad. Obedece que los estados financieros han sido elaborados y cumpliendo con las bases establecidas por la NIC. Acá hay algo que quiero aclarar. De esto se trata esta lámina y la siguiente. Cuando ustedes confirman que los estados financieros se han hecho a normas, ahí se recuerdan. Las normas internacionales de contabilidad son las que regulan la presentación de los estados financieros de forma general para todos los países. Entonces, cuando ustedes confirman de que los estados financieros han sido presentados cumpliendo con todas las normas, no debe de haber ninguna excepción, porque al haber alguna excepción al cumplimiento de una norma, ustedes están infringiendo esta política, esta norma. Entonces, están cometiendo un error. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, si por alguna razón hay una norma que ustedes no cumplen en la presentación, o no se cumplen en la presentación de los estados financieros, es importante aclararlo, porque de esa manera pues hay transparencia y hay legalidad en la presentación de los estados financieros. Entonces acá me dice prohibición. No se debe declarar que los estados financieros siguen las normas internacionales de contabilidad a menos que aquellos cumplan con todos los requisitos de cada norma. Entonces ustedes deben de tener bien claro. Si sí se cumple, perfecto. Los estados financieros están de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad. Pero si no se cumplen, entonces aquí dice en divulgaciones, pongo, la gerencia concluye que los estados financieros que presenta constituyen una presentación razonable de la situación financiera de la entidad. Ese es el primer párrafo, si todo estuviera correcto. El párrafo B, que nos da esa opción que yo les menciono, que la empresa cumpla con la NIC, salvo en la que respecta a la norma que ha abandonado para lograr la representación razonable. ¿Esto por qué se da? No es porque sea puro capricho, sino porque por alguna razón, para la operatividad de la empresa, esa norma no aplica. O en su caso, pues no es procedente, o en su caso,
no le genera el enfoque que quiere la empresa. Entonces dice, explicar en el inciso C las razones del abandono de alguna norma y sus consecuencias, porque al final recuérdense que ustedes están presentando estados financieros y monetariamente eso les va a representar algo a ustedes. ¿Qué es lo que les representa? Entonces acá me dice establecer el impacto financiero en los estados financieros. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que tener, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Cuál es el impacto financieramente el abandono de esa norma? Pero sobre todo eso, lo que más nos interesa es de que ustedes no indiquen que se cumplen con todas las normas si hay alguna que no está integrada. Eso es lo que quiero que tengan claro. Bueno, requisitos mínimos. Los voy a colocar ya de una vez. Ok. Requisitos mínimos para poder presentar los estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad. Políticas contables, pues ya sabemos nosotros que son aquellas que están reguladas por la administración para poder establecer los estados financieros. Negocio en marcha, esto es bien importante, porque acá es donde nosotros tenemos que demostrar que la empresa está en capacidad de continuar. Eso es como que nosotros estemos trabajando y cuando nos pagan nuestro salario, seguimos debiendo más de lo que tenemos. No estamos en capacidad de poder adquirir más obligaciones porque nuestros saldos son rojos. Entonces, desde el enfoque empresarial, una empresa tiene sus activos y sus pasivos, pero cuando sus pasivos son más grandes que los activos, ya vieron ustedes el estado financiero, un activo tiene 100,000 quetzales, pero de pasivos tenemos 200,000. Mi activo ya lo tengo endeudado y debo todavía 100,000. No tengo capacidad para poder continuar. Nadie me va a querer prestar dinero para poder continuar trabajando. Entonces, esto hay que tenerlo siempre presente porque esto nos puede generar que nuestra empresa quiebre. Es un ejemplo sencillo, pero claro. Si yo tengo de activo 100,000 quetzales, pero de pasivo 200,000, yo ya estoy en quiebra. ¿Por qué? Porque ya debo mis 100,000 de activo y todavía quedo debiendo los otros 100,000. Entonces hay que tener cuidado con esto. Base de lo devengado, pues en este caso es un requisito que establece la norma donde nosotros podemos presentar los estados financieros de acuerdo a las obligaciones que contrae o las ejecuciones que realiza. Uniformidad, pues ya les expliqué también, si vamos a hacer un registro contable o vamos a realizar una operación, debe de ser siempre de la misma manera. No cambiar en el transcurso del año a otra forma, porque eso extorsiona y hay operaciones que son penalizadas. Por ejemplo, que yo quiero depreciar mis activos de acuerdo a lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta me indica que, por ejemplo, un mobiliario de equipo se deprecia sobre un 20%. Ah, no, pero es que el mobiliario de equipo me dura como 20 años, mejor lo voy a depreciar al 10%. Ahí, cambiar esa operación en el transcurso del año puede repercutir en que la Superintendencia de Administración Tributaria me vaya a crear una multa, una penalización por haber cambiado las reglas del juego sin haberles avisado. Y para que esto se genere, se avisa a fin de año a la SAT, diciembre, para que en enero del siguiente año yo ya pueda continuar trabajando de esa manera. Pero si no doy aviso, no puedo hacer ningún cambio tampoco. Primero es dar un aviso y el aviso se realiza siempre en diciembre para que el siguiente periodo inicie todo en orden. No puedo yo cambiar las reglas del juego durante el año. Importancia relativa. Esto lo que me genera es de que voy a colocar los números o las cantidades de los estados financieros que sean más relevantes en su integración general. Para ello existe las notas a los estados financieros para poderme realizar una ampliación a algo que yo quisiera explicar que en su integración está falto de claridad, o mejor dicho, en su presentación, en los estados financieros está falto de claridad, pero las notas explicativas me ayudan a ampliarme el entendimiento de esa cuenta. Compensación. Compensación es aquella interpretación a la que yo no puedo compensar activos y pasivos en las operaciones de la empresa. Por ejemplo, resulta que ustedes me compraron mercadería a crédito y yo les vendí mercadería al crédito. Los dos nos debemos. Entonces, ¿sabes qué? Ya no nos paguemos porque como los dos nos debemos, ahí que quede saldada la deuda de los dos. No se puede realizar eso. Yo no puedo compensar esa operación tal así.
Yo debo de cumplir con mi obligación de pagarles a ustedes y ustedes deben de cumplir con la obligación de pagarme para que todo quede en registros y todo lleve un orden. Información comparativa. Esto se realiza de una manera en que yo pueda comparar un año con otro año y lo vieron ustedes, por ejemplo, en el estado de cambios de patrimonio, en donde nosotros pudimos habernos dado cuenta que iniciaba un año de una manera y cómo terminaba el siguiente año, cuáles eran los cambios que habían. Eso me sirve para comparar los altibajos de las cuentas. Igual los estados financieros, el balance general se puede realizar de una forma comparativa del año 2020 con el año 2021 y ver cómo se ha ido desempeñando la empresa. Me sirve para poder entender cuál ha sido el grado de avance o de retroceso que he tenido. Estructura y contenido, pues es la estructura de los estados financieros, estado, pérdidas y ganancias y balance general. La identificación es cómo poder identificar cada uno de los estados financieros. Balance general, a qué empresa corresponde, el tipo de moneda, el periodo de presentación, al igual que el estado de pérdidas y ganancias, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Y el periodo pues ya va identificado en el ítem anterior, que es identificación. ¿Qué periodo es el que estoy presentando? Y oportunidad, pues al final, de que la información que sea requerida, yo la pueda tener en el momento que me lo están indicando. Yo pueda, pues, solicitar mis informes y poderlos presentar a la junta directiva. Ya me pasé, jóvenes. No había visto hasta ahorita que vi el mensaje de aquí un compañero. 10:15, sí, para el 10:15, 10:15, bueno. Josué Farfán me dice, así es, después cuesta con la universidad y así de simple se lavan las manos. Favor de averiguar y que hagan oficial porque podemos salir prejugados. Perfecto, va. Voy a confirmar, si no, pues yo busco la forma de que se pueda hacer un examen de 45 minutos, pero voy a confirmar para no ponerlos de la pared. Es información corporativa. Ah, perdón, sí me habías corregido bien. Oscar Girón Cardona, es información corporativa. Entonces lo voy a relacionar las dos. Requisitos mínimos, gracias al compañero que sí, eso está bueno porque me gusta que pongan atención y gracias por la observación. Yo les hablé de información corporativa y el argumento que yo les di es de información comparativa. Los dos elementos son importantes. Información corporativa, pues al final de la empresa en sí, de la corporación, si son un núcleo de empresas, si son varias sociedades, accionistas, etcétera, etcétera. Esa es la información corporativa que nos indica como requisito mínimo, que esto, pues al final, va dentro de toda la información de las notas y políticas a los estados financieros, que ahí nos presenta toda la información de la corporación o de la sociedad. Y adicional, yo ya había explicado algo que no estaba acá, pero que siempre es importante tener la información comparativa, que ese requisito a nosotros nos da el expertise de cómo está la empresa de un año con otro año, de un periodo con otro periodo, de un mes con otro mes, para poder determinar si la empresa está siendo bien ejecutada. A eso. Te agradezco mucho, mi amigo Luis, no, es Oscar Girón Cardona. Muy bien la observación y gracias por corregirme, pero de igual manera yo ya se los expliqué y les expliqué los dos términos. Ok, pues yo con gusto quisiera seguir, jóvenes. ¿Saben cuál es el problema de que ustedes tienen clase a las 1:15 y yo no puedo atrasar a algunos compañeros? De todos modos, yo voy buscando la forma de cómo poder ir avanzando, esto ya lo sabemos. De antemano les agradezco mucho a cada uno de ustedes por estar hoy domingo y de haberme permitido impartirles este curso. Sigo con ustedes la próxima semana. Que esté bien su día domingo y ánimos, echarle ganas. Cualquier cosita, estoy para poderles servir, estoy a la orden. Entonces, seguimos la próxima semana. Creo que ya va a ser la última semana, que luego ya vienen los exámenes. Pero mi examen va a ser en lo que yo he ido desarrollando. No se me van a estresar ni se me vayan a preocupar. Sobre eso se va a tratar el examen y ahí se van a dar cuenta ustedes cómo es el tema. Les agradezco mucho. Feliz domingo. Cuídense.